chicos, el día de hoy les voy a mostrar cómo van a hacer su proyecto de estadística. Van a estar recibiendo un correo como el que están viendo en pantalla, con los datos con los que van a trabajar. Estos datos los van a copiar y los van a pegar en una hoja de Excel en blanco. Y ya les pueden pegar donde ustedes quieran. Ya que tengamos los datos pegados, vamos a empezar a calcular nuestra tabla. Vamos a empezar con marca de clase. Aquí sí, marca de clase. Le voy a poner arriba lo que significa cada letra para que no se confundan. La primera es límite inferior, la segunda límite superior, esta es frecuencia y marca de clase. Recuerden que para calcular la marca de clase es la suma del límite inferior más límite superior dividido entre 2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ubicar en nuestra primera línea de nuestra tabla, en marca de clase, y vamos a poner símbolo de igual. Después vamos a seleccionar nuestro límite inferior, ponemos símbolo de más, seleccionamos límite superior, diagonal o división, ponemos 2 y damos enter. Y así tenemos el primer resultado, que es la suma de 10 más 19 dividido entre 2, 19.5. Una vez que tengamos esto, nos vamos a ubicar en nuestra celda en la esquina, damos clic y corremos hacia abajo. Así ya tenemos todos los resultados de nuestra tabla. El siguiente que vamos a hacer es la frecuencia acumulada. Recuerden que para calcular la frecuencia acumulada, sumamos la frecuencia anterior más la siguiente. Muy bien, entonces aquí, símbolo de igual, seleccionamos la frecuencia y en la segunda celda, de segunda línea, igual, símbolo de igual, seleccionamos nuestra frecuencia anterior y la sumamos la siguiente. En este caso sería el 6. Ponemos suma, seleccionamos el 6, nos tiene que dar 10. Estamos sumando 4 más 6, 10. El siguiente sería 10 más 10, que es la siguiente frecuencia. Ponemos igual, 10, símbolo de suma más 10. Aquí en el mismo caso, como lo hicimos en marca de clase, a partir de aquí del 10, el primero no, pero a partir del 10 o de la segunda línea, ya podemos correr nuestros datos. Y ya nos va a dar la fórmula toda completa. Muy bien, siguiente columna que vamos a llenar. Vamos a multiplicar marca de clase por la frecuencia. Muy bien, aquí ponemos símbolo de igual, seleccionamos marca de clase, ponemos multiplicación o asterisco y seleccionamos frecuencia. Damos enter y ya tenemos aquí nuestro resultado. De la misma forma como lo hicimos en marca de clase, seleccionamos nuestra celda, ponemos en la esquina y corremos hacia abajo. Ya tenemos todos los resultados. La siguiente columna que haríamos es la media menos la marca de clase elevado al cuadrado. Esta aún no la podemos hacer porque aún no conocemos la media. Vamos a calcularla primero. Y la siguiente que vamos a hacer es la multiplicación, la resta y elevado. El resultado de esto lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Entonces aquí multiplicado por frecuencia. Muy bien, vamos a sacar la moda entonces. Perdón. Vamos a sacar la media para poder llenar esta columna que nos hace falta. Muy bien, recuerden que para sacar la media necesitamos conocer el total de frecuencias y el total de la multiplicación de marca de clase por frecuencia. Vamos a sumarlos. Para sumarlos nos ubicamos al final de nuestra tabla. Ponemos símbolo de igual, escribimos suma, seleccionamos doble clic y seleccionamos toda nuestra fila de frecuencias. Damos enter y ya nos dice que tenemos un total de 40.
En esta parte de la multiplicación de marca de clase por frecuencia vamos a hacer lo mismo. Símbolo de igual. Ponemos suma. Seleccionamos doble clic. Y seleccionamos toda nuestra línea y damos Enter. Listo, ya tenemos el total del resultado. En la parte de acá abajo es donde vamos a poner nuestros resultados de media, mediana y moda. También vamos a calcular la varianza y desviación estándar. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos también a hacerlo aquí, graficarlo, tenerlo como una tabla. Los totales los voy a pintar de otro color para que no se confundan con los datos de la tabla. También vamos a sacar el total. Bien, para calcular la media era la suma de la multiplicación de marca de clase por frecuencia, que esto es la suma, dividida entre el total de frecuencias. Entonces ponemos símbolo de igual, seleccionamos el total de marca de clase por frecuencia, 2325, entre el total de las frecuencias. Damos Enter y ya tenemos el primer resultado, 58.3. Muy bien, ya podemos sacar esta línea porque ya tenemos la media. Esta columna ya la podemos calcular. ¿Cómo se va a hacer esto? Ponemos símbolo de igual, seleccionamos la media, menos la marca de clase, nos dice, menos eso. Elevado, bueno, voy a hacerlo aquí con fórmula, porque luego batallan para encontrar el símbolo para elevar. Vamos a escribir potencia. Otra vez. Símbolo de igual, potencia. Ahora sí, seleccionamos la media, menos nuestra marca de clase. Ponemos coma y ponemos un 2. El 2 quiere decir que lo estamos elevando al cuadrado. Cerramos paréntesis y damos Enter. Listo, ya tenemos nuestro resultado. Aquí, como lo hicimos en los casos que lo corrimos el resultado como en frecuencia acumulada y marca de clase, para hacer eso tenemos que hacer un pequeño cambio. En la primera letra, en mi caso es una D, en ustedes puede ser A, B, C, dependiendo de dónde tengan este resultado. Pero la primera letra la tienen que encerrar en símbolo de pesos. Listo. Si se fijan aquí, puse uno al principio y uno al final de la letra. Dan Enter. Ya que hagan eso, ya pueden correr sus datos hacia abajo. Les va a estar dando el resultado de la resta de la media menos marca de clase elevado al cuadrado. Muy bien, siguiente columna. Ponemos igual, símbolo de suma. Seleccionamos nuestro resultado. Y esto le vamos a multiplicar, símbolo de multiplicación, la frecuencia. Damos Enter. Permítanme. La frecuencia, que era 4. Puse acá, por eso me dio error. Lo multiplicamos esto por esto. Damos Enter. Y ya tenemos el resultado. Y aquí sí podemos correr la columna normal hacia abajo, no hay problema. Muy bien, ocupamos la suma de esto para calcular la varianza, entonces lo voy a sumar. Igual, escribimos suma, doble clic, seleccionamos toda la columna, damos Enter y ya tenemos el resultado. Muy bien, vamos a hacer ahora lo que es la mediana, perdón. Aquí les voy a estar mostrando la fórmula. Tengo aquí las fórmulas. Para que vayan haciendo los mismos pasos conmigo, para que no se pierdan. Para calcular la mediana vamos a tener que hacer una nueva tabla, porque ocupamos los datos para completar nuestra fórmula. Entonces vamos a ponerle aquí mediana. Y ocupamos, recuerden que es el total de datos dividido entre 2. Total de datos dividido entre 2, vamos a ocupar ese resultado. También vamos a ocupar el límite inferior de la clase mediana. Límite inferior de la clase mediana. También vamos a ocupar frecuencia acumulada anterior. Y frecuencia de la clase mediana. Y nuestra amplitud del intervalo.
datos que tenemos que calcular. Vamos a calcular primero, o hacer el del total de datos, dividirlo entre 2. Ponemos al lado de donde escribimos eso, símbolo de igual. Seleccionamos el total de datos y ponemos división o diagonal y escribimos 2. Ya lo estamos dividiendo. Nos dice que el total de datos es 20. Entonces nos vamos a la columna de nuestra frecuencia acumulada y el primero que sea 20 o se pase es con el que vamos a trabajar. En este caso es exacto. Vamos a trabajar con este de 20. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con esta columna. Nos dice que tenemos que anotar el límite inferior de la clase. De la columna que seleccionamos, el límite inferior es 30. La frecuencia acumulada anterior, esta es nuestra frecuencia, que estamos trabajando 20, y la anterior es 10. Frecuencia de la clase mediana, frecuencia, que es esta columna, es 10. Y amplitud del intervalo vamos a restar 39 menos 30, que es el límite superior menos límite inferior. Vamos a hacer símbolo de igual, seleccionamos límite superior, menos límite inferior, y damos enter. Tenemos una amplitud del intervalo de 9. Muy bien, ya con estos datos podemos calcular nuestra mediana. ¿Cómo se hace esto? Ponemos símbolo de igual y vamos a seguir la fórmula. La fórmula dice que ocupamos primero el límite inferior. Límite inferior lo tenemos aquí en este lado, que es 30. Después vamos a poner el símbolo de más y un paréntesis. Vamos a seleccionar el total de datos divididos entre 2, que es este. Símbolo de menos. Vamos a restarle la frecuencia acumulada anterior. Y aquí cerramos paréntesis. Muy bien. Vamos a poner el símbolo de división. Después de poner el símbolo de división, vamos a seleccionar la frecuencia de la clase mediana. Así como dice aquí la fórmula. La frecuencia de la clase mediana es 10. Y esto lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo, que es 9. Damos enter y ya tenemos el resultado. Muy bien. Vamos por la moda. Vamos a hacer una tabla como la que hicimos de mediana, pero ahora para moda. Aquí tengo también la fórmula. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir los datos que ocupamos para ir calculando la moda. Para calcular la moda, primero hay que encontrar el valor que más se repite en frecuencia. En este caso es el 10. Entonces, aquí lo vamos a poner como la frecuencia de moda, que es el dato que más se repite, pues es el 10. Voy a poner de otro color para que sepan que el naranja es la moda y el amarillo es la mediana. Muy bien, entonces nos dice que el dato que más se repite es 10. Vamos a escribir este dato, 10. Y entonces ya sabemos que también vamos a trabajar con esta línea. Si fuera otra línea, no siempre es igual mediana y moda, puede ser otra. Pero en este caso nos toca trabajar con la misma línea. Entonces vamos a escribir límite inferior de la clase de la moda. También vamos a ocupar la frecuencia anterior de la moda, la frecuencia siguiente de la moda y también la amplitud del intervalo. Muy bien. Límite inferior de la moda, recuerden que estamos trabajando con esta línea, es 30 también. Frecuencia anterior de la moda es 6 y nos pide frecuencia siguiente, es 8. Y aquí hacemos la amplitud del intervalo, ponemos igual, restamos el límite superior menos límite inferior, nos dice que es 9. Muy bien, ya con todos estos datos ya podemos calcular nuestra moda. Vamos a seguir la fórmula igual como lo hicimos aquí en la mediana. Nos pide primero el límite inferior de la clase de la moda. Ponemos igual, límite inferior de la clase de la moda, lo seleccionamos, más
más. Aquí va a ser la fórmula un poco diferente. Aquí tenemos que empezar con un doble paréntesis porque es una fórmula un poco más larga. Ponemos doble paréntesis y lo primero que vamos a seleccionar después de los paréntesis es la frecuencia de la moda. La seleccionamos y a esto le vamos a restar la frecuencia anterior. Entonces, la seleccionamos y ahí cerramos el primer paréntesis. Ponemos símbolo de división o diagonal, abrimos otro paréntesis y volvemos a seleccionar la frecuencia de la moda. Ya voy en esta parte de acá abajo. Y este le vamos a restar también la frecuencia anterior. Ponemos símbolo de más y volvemos a seleccionar la frecuencia de la moda. A este le vamos a restar la frecuencia de la moda, pero ahora en la siguiente. Y aquí ya cerramos paréntesis. Todo esto lo vamos a multiplicar, símbolo de multiplicación, por el ancho o amplitud del intervalo. Seleccionamos amplitud del intervalo después del símbolo de multiplicación y cerramos paréntesis. Damos enter y ya tenemos la moda. Listo, ya esta era la fórmula más difícil que teníamos que hacer. Ahora vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza es la división de esta columna entre el total de datos. Vamos a hacerlo. Igual seleccionamos el total de esta columna, símbolo de división y el total de datos seleccionado. Damos enter, dejamos solo en 2 decimales, listo, y ya tenemos nuestro resultado. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ponemos igual, escribimos raíz, doble clic en raíz, seleccionamos la varianza, damos enter, lo dejamos en 2 decimales y ya tenemos nuestro resultado, 22.47. Ya casi terminamos. Ya nada más nos falta nuestra gráfica. En la gráfica, en la parte de arriba se van a ir donde dice insertar, van a buscar una gráfica de barras. Seleccionan esta, la primera. Y bueno, aquí ya me aparecieron unos datos, pero me aparecieron porque tenía seleccionado esto. Lo voy a hacer otra vez. Otra vez. Insertar, gráfica de barras, la primera. Y bueno, ahora ya no me va a aparecer ningún dato. Va a aparecer así en blanco. Lo que van a hacer ustedes es poner seleccionar datos. Aquí en el primero, bueno, disculpen, porque tenemos que hacer algo antes de hacer la gráfica, si no, no nos va a dar. Hay que juntar el límite inferior y el límite superior. Vamos a hacer con una fórmula que se llama concatenar. Ponemos igual, escriben concatenar, seleccionan el límite inferior, ponen coma, abren comillas, diagonal, cierran comillas, coma y seleccionan el límite superior. Cierran paréntesis y dan enter. Si se fijan, ya junté esto, 10, 19 y le damos hacia abajo y ya tengo aquí, está el 60, 69. Y vamos también a copiar nuestras frecuencias. También copias. Lo estoy haciendo porque de aquí voy a sacarlos, de esta parte voy a sacar los valores para mi gráfico. Ahora sí, insertar, columnas, seleccionar datos. En esta parte voy a seleccionar esto, las frecuencias. Doy enter. En la parte de aquí abajo voy a seleccionar mis intervalos. Doy enter. Y doy a aceptar. Si se fijan, ya tenemos nuestra gráfica que dice del intervalo del 10 al 19, tengo 4 nada más, aquí llega hasta el 4, acá llega hasta el 6, que es el segundo, del 20 al 29. Lo que voy a hacer en las gráficas de estadística, las barras siempre van más pegadas. Seleccionen una barra, dan doble clic y les va a aparecer una ventana de este lado. Aquí donde dice ancho del rango van a poner 3. Dan enter y listo, así nos tienen que aparecer las gráficas pegadas. Aquí el título del gráfico dan enter y van a escribir
Es una gráfica de histograma. Llevan histograma y polígono de frecuencia. Listo. Entonces ya tenemos la histograma, hay que hacer la de polígono de frecuencia. Seleccionamos nuestra gráfica, donde dice seleccionar datos otra vez. Y vamos a hacer una nueva serie. Ya tengo una serie 2. El nombre le voy a poner polígono. Y aquí donde dice en valor, voy a seleccionar también las frecuencias. Le doy a aceptar. Y nos van a aparecer así dos barras, pero esta la vamos a hacer, la segunda la vamos a hacer lineal. Seleccionamos la barra naranja y donde dice aquí al lado de seleccionar datos dice cambiar tipo de gráfico y vamos a seleccionar línea, la primera. Y listo, así nos debe quedar. Ya con esto tendrían su trabajo terminado y cualquier duda, como quiera, se lo resuelvo en el salón. Hasta luego.